Egunon, buenos días. Y antes de nada quiero recordar que hoy es el Día Internacional del Turismo y aprovechar para recordar su importancia no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural y de cohesión social. En Euskadi el turismo supone el 6,4% del Producto Interior Bruto y más de 100.000 personas trabajan en el sector turístico, pero muchas familias dependen también de él. Esta pandemia nos ha hecho ver más claramente la conocida relación del turismo con la hostelería o el comercio, por ejemplo, y cómo la ausencia del turismo afecta directamente a estos sectores. ¿Qué mejor día, por tanto, que este dedicado al turismo para analizar los datos del verano, en este segundo año de pandemia? La semana pasada, como bien saben, se publicaron los datos de Eustat, de entradas de turistas referentes al mes de agosto. Y todavía el viernes conocíamos las de agroturismos y apartamentos. Y por ello, hoy comparezco para realizar un balance de lo que ha supuesto el verano para el sector turístico. Y antes de entrar en el balance, me gustaría explicar brevemente que las fuentes de los datos que utilizamos son principalmente dos, Eustat e INE. Eustat ofrece cifras de entradas, pernoctaciones y otras variables como estancia media y ocupación de tres tipologías de establecimientos turísticos: hoteles, agroturismos y apartamentos. Para que la fotografía sea más completa, extraemos del INE otras dos tipologías que el Eustat no ofrece, que son los campings y los albergues, con una gran incidencia en esta época estival. Hasta ahora contamos con una radiografía completa del mes de julio, que suma los datos de hoteles, agroturismos, apartamentos, albergues y campings. Si bien estos dos últimos no los podemos sumar en agosto porque los datos del INE no saldrán hasta el próximo 1 de octubre. Aún así, los hoteles, agroturismos y casas rurales suponen casi el 90% de la entrada de turistas, por lo que entendemos que podemos hacer un análisis muy cercano a la realidad, aún sin contar con estos datos que les he mencionado de campings y albergues en el mes de agosto. Pues bien, tras conocer los datos de turismo de agosto, podemos afirmar que el verano en Euskadi ha superado las previsiones en turismo. Contamos con cifras superiores a agosto de 2019 en entradas, pernoctaciones y tarifas medias. Es una muy buena noticia para un sector que tanto ha sufrido durante la pandemia. Es cierto que las previsiones en agroturismos y casas rurales a comienzos de verano eran muy buenas por el efecto tractor del turismo de naturaleza, y así lo confirman los datos de agosto, que superan a los de 2019. Pero eran más moderados para el turismo urbano y los hoteles, y sin embargo nuestras capitales han demostrado su fortaleza y su atracción turística, llegando a superar las cifras de 2019, tanto en julio como en agosto, en el caso de Vitoria y San Sebastián. Las previsiones que realizamos a principio de verano se basaban en datos de reservas y otros indicadores del sector, además de los análisis e informes de tendencias turísticas. Con esos indicadores establecíamos, antes del verano, tres conclusiones principales. En primer lugar, la predominancia del turismo de naturaleza, que ya arrastraba una tendencia creciente previa y que se ha agudizado durante la pandemia. Esto atraería un número significativo de visitantes a casas rurales y agroturismo. Pues efectivamente, esta premisa se ha demostrado en los 2 meses de verano. En julio tuvimos 19.103 entradas de turistas en alojamientos rurales en Euskadi, un 36% más que en 2020 y cercanos a los 21.471 de 2019, que fue un 11% menos. En agosto las cifras se han superado a los de 2019 en los tres territorios, con 29.140 entradas en agroturismos frente a las 23.536 de 2019, lo que supone un 23,8% de subida. Por tanto, durante los meses de julio y agosto de 2021 han pernoctado en establecimientos de turismo rural 48.243 personas, mientras que en julio y agosto de 2019 fueron 45.007. El incremento de entradas en agroturismo de Euskadi respecto a julio y agosto de 2019 es de un 7,1%. La segunda de las premisas que planteábamos a comienzos de verano era la caída de los visitantes extranjeros, debido obviamente a las restricciones de movilidad internacional en muchos países. Esta ha sido una caída clara que se ha visto compensada con el aumento notable de un turismo nacional. Así, si tomamos como referencia el alojamiento en hoteles, donde habitualmente el porcentaje entre visitantes internacionales y nacionales es más equilibrado, en los meses de julio y agosto de 2021 el porcentaje de turistas extranjeros sobre los nacionales es del 32%, mientras que en 2019 era del 49%. Es decir, en 2019 recibíamos en los hoteles de Euskadi casi el mismo número de turistas nacionales e internacionales, mientras que este verano los internacionales han supuesto solo un tercio. Y repito, me refiero solo a hoteles, ya que en agroturismos, por ejemplo, el porcentaje habitual de turistas nacionales es mucho mayor al de internacionales, en torno a un cuarto del total fuera
de la pandemia. Concretamente, un 21% en agosto de 2019 y ese porcentaje ha caído a poco más de un 10% en agosto de este año. En conclusión, con la referencia de enero a julio, en que contamos con los indicadores de todos los alojamientos, en 2019 el porcentaje de turistas internacionales era de un 41% en la suma de todos los alojamientos, mientras que de enero a julio de 2021 no ha superado el 23%. Y la tercera de las premisas que barajamos antes de verano con estos indicadores es que el verano superaría las cifras de 2020 sin llegar a los datos de 2019. En este punto, la realidad ha superado a las previsiones, especialmente en el mes de agosto, donde incluso los hoteles han superado las cifras de agosto de 2019. Y digo incluso porque, como comentaba, la confianza por parte del sector en el turismo urbano era algo menor y, sin embargo, su comportamiento ha sido bueno. Nuestras capitales han demostrado la fortaleza de su atracción turística. Vitoria, Gasteiz y Donostia han superado las cifras de 2019 en ambos meses, con un 3,2% y un 8% de crecimiento respectivamente. Solo Bilbao no llega a los datos de 2019, con una bajada del 11%, si bien duplica los datos de entradas de 2020. Con estas tres premisas establecimos también nuestra campaña de promoción del turismo de Euskadi para poder reforzar el sector en los mercados que creíamos podían ser más fuertes. Por ello, la orientamos al mercado nacional, entre otras comunidades autónomas, principalmente a Madrid, Barcelona y Andalucía. Asimismo, decidimos también proyectar a mercados europeos cercanos importantes para Euskadi, como es el caso de Francia, y también mercados en auge, como es el caso del Benelux. Todo ello con una campaña basada en el turismo de naturaleza y costa, sin dejar de lado la variedad de oferta y la calidad de la gastronomía, nuestras dos fortalezas. En resumen, la tendencia del turismo este verano ha sido acorde con las previsiones en lo que respecta a un mayor incremento del turismo de naturaleza y, por tanto, de pernoctaciones en los agroturismos. Además, se confirma la caída del turismo internacional, compensada por el crecimiento del turismo nacional. Por otro lado, los datos de turismo han superado los de 2019 por encima de las previsiones en el mes de agosto, tanto en hoteles como en agroturismos. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo apostamos por un turismo sostenible y de calidad. No queremos basarnos en las cifras ni en el aumento cuantitativo del turismo, sino orientar el modelo turístico hacia el crecimiento sostenible y sostenido, la desestacionalización, que ya se venía estabilizando antes de la pandemia, el reparto de flujos por todo el territorio y el aumento de la estancia, como nuestros grandes retos. Pero, sin embargo, debemos admitir que tras la caída de la entrada de turistas sufridas por la pandemia, poder hablar de una recuperación a niveles de 2019 es una muy buena noticia para un sector que ha sufrido tanto durante esta crisis. Hasta ahora hemos apoyado al sector con un plan de resistencia basado en ayudas directas extraordinarias y ordinarias y también bonos al consumo. A partir de ahora, seguiremos apoyando al sector en esta fase de activación y dinamización, con acciones de promoción, de ayuda a la digitalización y fomento de la competitividad y apostando por la inteligencia turística. De esta forma, seguiremos ayudando a un sector que ya antes de la pandemia destacaba por su profesionalidad y competitividad y a quienes quiero agradecer el esfuerzo y trabajo realizado también durante esta pandemia para hacer de Euskadi un destino seguro, sostenible y de calidad. Eskerrik asko, queda abierto cualquier pregunta que tengan.